Sí. ¿Eh? A ver ahí, ¿me escuchan? Ya se escucha, Miss. Buenas tardes. Ah, muchas gracias. Ya hasta que le configuré aquí le entendí. Muchas gracias, chicas. Pues bueno, vamos a comenzar ya, porque pues nadie más se ha conectado. Entonces acuérdense que seguimos en el bloque 1, pero pues ya, yo creo que la próxima clase lo vamos a terminar. Solo necesitamos amarrar ciertos temas. Sobre todo lo que tiene que ver con el pasado y narrar el pasado. Una de las tareas que están en la plataforma, creo que es la última, ¿no? Que he puesto, es justo, pues, narrar su propia historia, ¿no? De acuerdo con esta chica que habíamos elegido, que era Jane, ¿no? Y un poco hablar de quiénes eran sus papás, qué habían hecho o cómo se conocieron en Hong Kong, cuál fue la relación entre ese país y Londres, qué hizo su papá, ¿no? Porque se mudaron, a lo mejor tuvo que ver con una cuestión laboral de sus papás también. Es decir, plantearse diferentes preguntas dentro de la misma narración. Esto porque es algo que ustedes van a hacer en algún momento. No solo vamos a decir nuestro nombre y nuestra edad y qué color nos gusta. También tenemos que hablar un poco de nuestra historia, ¿no? Entonces, ahora, en esta clase 7, pues vamos a hacer un rápido repaso y vamos a pasar a esta narración del When Did It Happen, un poco en el contexto general o digamos global. Ya habíamos armado aquí el tema de la dama de hierro, ¿no? Nos había ayudado Ivonne y nos dijo que era conocida como la dama de hierro, pero si se acuerdan que hicimos 3 preguntas, ¿no? Dentro de la propia narración y la investigación que estuvimos haciendo sobre su historia, quién era, cuánto tiempo estuvo como primer ministra, también estuvimos planteándonos ciertas preguntas y entre esas una de las más interesantes fue qué verbo elegir para preguntar, ¿no? Y por ahí de pronto elegimos 2 o 3 que nos sonaban lógicos dentro de nuestro propio lenguaje del español, pero cuando lo traducimos a la gramática del inglés, pues ya no tiene tanto sentido, ¿no? Entonces, uno de esos verbos que elegimos fue el against, ¿no? Que no me acuerdo quién fue la estudiante que nos dijo que era irregular o irregular. Estábamos en ese tema, que eso también es otra cosa que ya va a empezar a presentarse siempre, ¿no? Ya ustedes van a tener que identificar, sin que yo se los diga, qué tipo de verbo es, si es verbo regular o es verbo irregular. Muchas de las veces el verbo se va a presentar en su forma simple y ustedes lo van a tener que conjugar, ¿no? También tenemos aquí al expresidente Ronald Reagan. Nos preguntamos cuándo había nacido, qué conocíamos acerca de él. Y creo que hasta ahí nos quedamos, ¿no? Entonces yo lo primero que les preguntaría, pues es si el presidente Ronald Reagan ya murió o digamos, pues ahí haciendo cualquier otra cosa. ¿Alguna de ustedes sabe? Acuérdense que pueden investigar, incluso si lo intentan buscar en inglés, también ahí van a ver, vamos a hacerlo nosotras, vamos a hacer el ejercicio. Digo, adelante, adelante. Al parecer falleció el 5 de junio de 2004, maestra. Ok, ¿y de qué? ¿Te dice de qué falleció? Mm, Después de haber sufrido la enfermedad de Alzheimer durante casi una década. Imagínense, ¿no? Esto dice Google. Tremendo, gracias, Fer. Tremendo que todo lo que hizo se le olvidó, pero bueno, pues así de pronto es la vida. Lo que quiero que vamos a parar aquí un poco y vamos a buscar en inglés, ¿no? Yo voy a compartirles la pantalla. Sorry por los ladridos del perrito.
Ya tenemos ahí el horrible Explorer. Y vamos a intentar preguntar en inglés, ¿no? Esto también es una habilidad que ustedes van a ir desarrollando de manera paralela, ¿no? A las clases. Podemos poner seguro a Ronald Reagan. ¿Cuál era la pregunta primera? ¿Cuándo había nacido, no? ¿Era? Sí. When, ajá, entonces podemos poner when, miren, y aquí ya nos arroja dos. When did Ronald Reagan die? Que esa resolvería la que ya nos adelantó Fer. Entonces aquí ya se abre otro submundo de Google, ¿no? Bueno, Explorer. Pero, o sea, ya ustedes van a desarrollar todavía más habilidades si lo hacen en inglés. Y si se dan cuenta, no tuve que poner toda la pregunta completa. Entonces aquí ya nos viene un poco como en español, ¿no? Pero abajo pues ya tenemos el Wikipedia y tenemos esta de History, ¿no? A ver, vamos a meternos ahí. Ay, nos sacó Latinoamérica. Pues claro, porque como sabe que... A ver, CNN.com. Ronald Reagan died at 93. Sí, miren, se murió en los 93 años, en el 2004. Ajá. Thursday, June 8. Los Ángeles, California, ¿no? Ahí está muy fea esa página. Busquemos otra. Pero bueno, sí, la idea es que ustedes puedan identificar justo esta biografía de alguien en inglés, ¿no? Aquí este es el San Wikipedia. Tenemos cuándo se murió, ¿no? Bueno, su funeral, ya nos decía Fer. Y aquí también está un poco, ¿no? Death. On the morning of June 5, sí, Alzheimer's disease, according to Reagan's daughter, su hija, Patty Davis. Yo ni siquiera sabía que tenía una hija que se llamaba Patty Davis, ¿no? O sea, de pronto entonces empieza este vocabulario a aumentar, y no solo eso, sino también esta cultura global que ustedes van a ir enriqueciendo, ¿no? When did it happen? Es un poco dar el contexto de las cosas en pasado, ¿no? Aquí pues ya nos dieron el contexto de su hija, ¿no? Cómo se llama, etcétera. Y qué es lo que dijo. Ella misma está narrando, aquí ya entre comillas lo ponen, ¿no? At the last moment, when his breathing told us this was it, ¿no? A ver, esta está buena. When his breathing told us this was it. Breathing es como respirar, ¿no? Pero uno podría pensar que como breathe es el respirar, pues breathing está en ing, entonces es respirando. Cuando estaba respirando, ¿no? Pero no es cuando estaba respirando, teacher, porque aquí tenemos el possessive. His breathing. Y entonces volvemos a lo de la clase pasada. Un verbo también puede ser otra cosa dentro de una frase. ¿Qué otra cosa? Puede ser el significado de una palabra compuesta. Es decir, por ejemplo aquí, ¿no? When his breathing told us, pues la respiración de alguien no dice nada en español. Si nosotros pensamos, pues no. Pero es una expresión del inglés, ¿no? Es decir, ella lo que trata de decir un poco, pues es que a lo mejor cuando él ya estaba en agonía, ellos supieron pues que ya no había marcha atrás, ¿no? O sea, que era inevitable que él se iba a morir. This was it, o sea, es como ya es el final y no necesita poner que ya se iba a morir, ¿no? Un poco esa es la idea, ¿no? Ahora vamos a continuar. He opened his eyes and looked straight at my mother, ¿no? Entonces aquí dice que peló los ojos, lo que diríamos nosotros, ¿no? Y miró directamente a su mamá, o sea, la mamá de Patty, a la esposa del señor. Qué fuerte, ¿no? Pobre señora.
eyes that hadn't opened for days did, and they weren't chalky and vague. A ver, vamos a ver cuál es el significado de chalky, porque pues nosotros podemos pensar que es un verbo, ¿no? A ver quién me ayuda y lo busca. Igual en este ejercicio de es un verbo o es una frase compuesta, cuál es el significado que le da, ¿no? Un poco en la traducción es como que ya que le peló los ojos y se le quedó viendo a la señora, pues a ellos les impresionó porque él no había abierto los ojos durante días, ¿no? Pero esta frase es la que termina todo. Adelante, Ame. ¿No? Bueno. Acuérdense que no siempre vamos dice María Fernanda Castro. A ver, María Fernanda. Maestra, es como si estuviera diciendo que fue vaga, o sea, su última mirada fue vaga. Ajá, pero ¿qué significa chalky? Yo lo podría hacer, pero yo soy la teacher. Yo ya me lo sé. Es como grotesco. Ok, ajá. Perdóname. No, está bien, porque esta es la idea, pues. O sea, que las palabras que no son necesariamente... Esto no es una conjugación de un verbo. Este no es un verbo conjugado. Entonces, ¿qué es? Es un adjetivo, ¿no? El Es que a mí me adjetivo... sale como gredoso. Gredoso. ¿Y qué es gredoso? Ay, eso sí no sé qué es gredoso. Ajá. Bueno, vamos a continuar, pero es un poco esa idea de que esta persona que durante mucho tiempo no abrió los ojos, esos ojos azules, pues de pronto los abre y ya tienen otro tono, ¿no? Incluso ahí se lee como otra mirada, ¿no? De alguien que obviamente está agonizando. Es que el adjetivo que le digo que me salió fue gredoso y el significado, o sea, así en español, me sale como terroso, arenoso y arcilloso. Muchas gracias, Ame. Entonces, eso es imposible de traducir, ¿no? Es decir, si intentamos traducir literalmente Chucky al español, pues no. Entonces, lo que tendríamos que hacer, ¿qué es? Interpretar el adjetivo a partir de la traducción que hacemos al español, ¿no? Entonces, nadie tiene los ojos arenosos o sea, en la lengua hispana, ¿no? O sea, nadie dice, ay, tus ojos arenosos. No, nosotros no decimos así. ¿Cómo podríamos traducirlo? Pensando en todo este contexto que ya nos contó Patty Davis. Bueno, nos cuenta Wikipedia a partir de la narración de Patty. Porque igual seguimos, ¿no? Aquí dice, they were clear and blue, they, pues sus ojos, and full of love. If a death can be lovely, his was. Es que los gringos de pronto se avientan unas bien locas, ¿no? O sea que, pues casi así, una muerte, los miró con una mirada ya de moribundo muy amoroso, ¿no? Es decir, al final de cuentas, el contexto real, ¿cuál es? Que es un expresidente y que la hija de un expresidente no va a decir, mi pobre padre está ahí tirado, todo orinado, sin poder decir nada durante días, se acercó a mi mamá y le peló los ojos así como diciendo te odio. No, pues eso no lo va a decir. ¿Por qué no? Pues porque es hija de un expresidente. ¿De cuál país? Ah, pues de una potencia mundial.
¿Sale? O sea, eso es lo que al final nosotros tenemos que tener siempre en mente cuando hablamos de when did it happen. Cuando hablamos de la historia global, pues tenemos que tener una postura, ¿no? Al final de cuentas. Y eso va a ser un indicativo de que ustedes puedan tener conversaciones con muchísima gente de muchos países y que también se enriquezca esa cultura general. ¿Sale? Entonces, bueno, hasta aquí lo vamos a dejar porque ya que estuvo bueno, pero este ejercicio, si gustan, lo podemos seguir haciendo en otros ejercicios, pero pues por hoy ya estuvo del Ronald Reagan. Vamos a continuar con el tema del when did it happen, ¿no? A ver, voy a compartir otra vez. Bueno, hasta aquí sí quedó claro un poco el tema. Sí, Miss. Muy bien. Sí, Miss. Entonces aquí tenemos a otro personaje interesante, ¿no? Bueno, otra historia interesante en este tono del when did it happen. Vamos a hablar ahora de ciencia. Ya hablamos de política, ahora vamos a hablar de ciencia. Apple Macintosh, ¿no? Pues todos sabemos que ahora le decimos Mac, ¿no? Pero pues en su tiempo fue Apple Macintosh, ¿no? A new personal computer and millions of people. Es decir, aquí hay dos partes que no hemos podido saber qué es, pero vamos a seguir leyendo para entender cuáles son esos elementos que faltan, ¿no? En la 1, la pregunta no tenemos, when did Apple start? Teacher, ¿por qué no está la terminación ed en el verbo start si es pasado y además es regular? ¿Por qué? Pues porque tenemos el did. Y el did es el auxiliar que nos indica el pasado. Entonces, cuando en una pregunta tenemos did, que es casi siempre, pues ya no es necesario conjugar el verbo en pasado. ¿Cuándo empezó Apple? A ver, ahora ya hagan el ejercicio ustedes, búsquenlo en inglés, como le hicimos con Ronald Reagan. Y ahorita pues se va a resolver todo lo demás. Incluso se va a relacionar con la 2, que es who the founding of Apple Macintosh, ¿no? The founding es como el fundador, ¿no? Pero who es el auxiliar para preguntar por una persona. Y en este caso, pues aquí nos faltaría el subject, ¿no? El sujeto. Mientras... Adelante, adelante. Who is the founding of... ¿Sí? Voy a poner la presentación en PowerPoint para que la empecemos a editar, que acuérdense que se me traba cuando lo hacemos desde la pizarra de Telmex. Entonces aquí ya volvimos y quedamos que estábamos de when. Voy a darle zoom. Ahí está. Apple Macintosh. When did Apple start? Esa es la primera. ¿Alguien tiene la fecha? When did Apple start? Yo les voy a ayudar con la 2. Who was the founding of Apple Macintosh? La primera es April 1, 1976. April. April 1, 1976. 76. Ok, that's correct. Esto que hizo Ame es muy interesante porque hay que dividir los años en dos, ¿no? Primero dijo 19, ¿no? Que diríamos 19, ¿no? Y luego dijo 76. En español nosotros no decimos 1976,
decimos 1976. Pero en inglés es algo poco, que se usa poco. Normalmente se dividen, ¿no? Entonces, ojo ahí. Y luego, ¿quién fue el fundador? Who was the founding of Apple Macintosh? Sale que el fundador fue Steve Jobs, Steven Ah. Wozniak y Ronald Wayne. Steve Jobs. Creo que Ajá. está ahí como una serie y una película, ¿no? Sí, de hecho sí. Steve Jobs. ¿Y el otro quién? A Steve. ver, Ajá. ajá. Steve. ¿Otro Steve? Sí. Con W O Z N I A K. Y Ronald Wayne. Ronald. W A I. No. ¿Ronald qué? ¿Wayne? Ajá, Wayne. Ah, ya, sí, sí. Wayne. Ujú. ¿Como el vino? Sí. Ok. Ronald Wayne, ¿así? Con Y. Y listo. Ya tienen que empezar a deletrear en inglés, ¿eh? Ok. Pero sí está muy bien. Y luego, aquí nos faltan dos elementos, ya que un poco revisaron el contexto y la historia, y que también es una historia muy interesante, tenemos que pensar en qué elementos nos faltan aquí. Sorry, what? Is Is a a new personal computer and millions of people. Millions of people es literal, ¿no? O sea, millones de personas en todo el mundo. ¿Qué será ahí? Ahí es un verbo. Ya les di una pista. Otra opción aquí, ahorita vamos a elegir cuál queda mejor, es un verbo. ¿Qué verbo podría quedar aquí? A ver, pensemos. Ahí sería made, ¿no, mi? Exactamente. Entonces ya Ame se aventó sus 3 puntos. Entonces, fíjense aquí, ¿no? Lo interesante. Por un lado tenemos en presente perfecto y por el otro, una opción la tenemos en presente perfecto. A ver, déjenme resaltarla. Y la otra la tenemos en pasado simple. ¿Cuál quedará mejor? Apple Macintosh is a new personal computer o Apple Macintosh made a new personal computer. O sea, Apple Macintosh, ¿qué es? ¿Una persona? ¿Una cosa? ¿Qué es? Es una computadora. Entonces, si es una computadora, pues no puede quedar esta, ¿verdad? Porque eso es un hecho, o sea, desde 1976 a la fecha sigue siendo la misma. Bueno, o sea, no el mismo modelo, pues, pero la marca sigue siendo, ¿no? En estas narraciones que nosotros hacemos, muchos elementos empiezan en el pasado y continúan en el presente. Aunque, por ejemplo, este señor ya se haya muerto, ¿no? Él ya se murió, pero eso no significa que la computadora personal ya dejó de producirse nomás porque Steve Jobs se murió, ¿no?
Entonces, un poco en ese sentido. Y luego seguimos. Es una computadora personal y millones de personas. Miss, podría ser hey. Okay. Have one. Sí, exactamente, have one, ¿no? Fíjense, estamos hablando de una cosa aquí que está todo en presente, ¿sí se fijan? Porque a pesar de que la computadora se inventó en 1976 y que el principal fundador ya se murió, la computadora sigue siendo. Y ahora, pues es todavía más. La gente ya no le dice Apple Macintosh, ya le dice una Mac, ¿no? Entonces, ese es lo interesante de cuando nosotros hablamos y pensamos en el idioma, pero desde pensamos en el pasado desde el idioma, ¿no? Nos quitamos un poco este pensamiento en inglés y en español, sino que tratamos de hacer ese ejercicio. Entonces, ya aquí, bueno, ya supimos cuándo empezó, who was the founding, pues ya supimos que no nada más era uno, sino que eran 3. ¿Y estos 2 todavía existen o ya se murieron? Solamente está vivo Ronald Wayne. Ok. Ronald Wayne. Hubo uno que vendió sus acciones así súper baratas, ¿no? Pero bueno, pues así la gente y sus decisiones. Entonces, pues ya una vez avanzado en este tema, vamos a pasar a pensar un poco en la importancia de la historia y de conocer de la historia, ¿no? Entonces, pensar cuándo pasaron las cosas y hacer una especie de ejercicio retrospectivo, ¿no? Entonces, en este caso tenemos que pensar en think of important events in history. History, ¿no? La O casi no suena. When did they happen? Make a list and make questions about it. The first question is, when did the Second World War begin? Esta ya la habíamos pensado, la habíamos planteado la clase pasada. ¿Alguien pudo investigar cuándo empezó la Segunda Guerra Mundial? Acuérdense que se vale investigar ahorita, ¿eh? September 1, 1939. September 1 o September the 1st? Sí. The 1st of 19 what? 39. 39. El 1 de septiembre de 1939. Así como lo escribimos, no lo estoy leyendo, ¿no? Porque podría quedar también the first. Es decir, las fechas pueden cambiar un poco también, como las decimos. The 1st of September, coma, ¿no? Y ahí ya. Pero prefiero la primera. Entonces, de pronto en la gramática hay ciertas reglas que pueden ser un poco más flexibles, ¿no? Luego la segunda pregunta, when did the Second World War end? O sea, ya sabemos que empezó en 1939, pero ¿cuándo terminó? Terminó en September 2. 9:45 of 1945. 45. Ajá. 45. O sea, ¿cuántos años duró? 6. 6 years. ¿Y entre qué países fue la
fue la guerra. Porque participaron varios países por ahí. Varios países, a pesar de que pues duró su ratillo. Estados Unidos, obvio, ¿no? Y a ver, en esta, when did the first person walk on the moon? Tenemos la estructura gramatical de la pregunta, when, cuándo, did, auxiliar pasado, the first person, la primer persona, walk, el verbo, que además está en su forma simple. ¿Por qué está en su forma simple? Porque tenemos el auxiliar did. When did the first person walk on the moon? Aquí tenemos la luna. ¿Cuándo pisó la luna? ¿No? Más bien aquí tendremos que hacer otra pregunta. A ver. Who was the first person y aquí ¿qué pondríamos? Moon. Pues una cosa es cuándo pasó y otra quién lo hizo. When did it happen and who did it? When did the first person walk on the moon? Aquí básicamente es una fecha. To walk. Sí, o sea, caminó, ¿no? Walk on the moon es un poco que caminó sobre él, pero es una expresión, ¿no? La realidad es que el acontecimiento fue haber llegado a la luna. Así es como nosotros lo traducimos al español, ¿no? Estos le ponen walk on the moon, pero pues es un poco como esta travesía de dejar la Tierra, viajar a la luna y poner ahí una banderita, ¿no? ¿Cuándo pasó? ¿Qué fecha? ¿Qué año? June 16. ¿June o July? June 1969. 69. En 1969. Fíjense todas las cosas que pasaron entre los 60s y 70s, ¿no? Who was the first person? Aquí nos falta una cosa. Ya tenemos en la estructura gramatical el elemento que indica la persona, quién, was, verbo to be en pasado, the first person. Y aquí ya entra la que nos dijo por ahí alguien. ¿Quién fue la que dijo to walk? To walk on the moon. Que no la noté. Pero se me hace que debe haber sido Judith, ¿no? Bueno. Was the first person to walk on the moon. Entonces, ¿quién fue la primera persona que caminó? Que llegó a la luna, porque ni siquiera caminó. ¿Quién fue? ¿Y de qué nacionalidad además? Dice, la primera persona que llegó fue Neil Alden Armstrong Exacto. y era de Estados Unidos.
Neil Armstrong. Armstrong. Exactly. Y que le ponemos USA. ¿No? Si se acuerdan de esa imagen tan famosa que pone la banderita de Estados Unidos, ¿no? Luego salió otra teoría alterna que decía que no fueron los gringos, sino los rusos. Pero esa es otra historia, porque como nosotros le estamos preguntando a Google, pues él nos va a decir que fue Neil Armstrong. Y está bien, ¿no? Entonces, exactamente, esa fue la historia. Y finalmente, what did you do? Estos son dos columnas donde nosotras tenemos que estar pensando aquí un poco en usar el verbo last. Digo, no, el verbo no, usar la expresión last como un elemento de esta narración del pasado que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Cuando hablamos, ya sea de lo que pasó en los 70s, en los 60s, o de lo que pasó anoche, de lo que pasó el lunes anterior, o el lunes pasado, de lo que sucedió la semana pasada, el año pasado, ¿no? Entonces aquí, ¿qué va? Last, ¿no? Last night, last Monday, last week. La noche anterior, el lunes pasado, la semana pasada y aquí el año pasado. ¿Qué otra expresión podemos usar con last? A ver, intentemos hacer un ejercicio así a bote pronto dentro de nuestra... Podríamos decir last... Sorry, what? Last weekend. Last weekend, exactly. Así se escribe weekend. Weekend. No, es sin la doble E al principio. Exacto. Y al final, ¿le dejo las dos o le quito también una? Sí, le quito. ¿Así? Last weekend. Me suena Sí, que Miss, no. con la E. Sí, ¿no me falta por ahí algo? Ah, sí, al principio es con la doble E. Exactamente. Ujú. Ya con el tiempo ustedes van a irse dando cuenta que una palabra se ve medio rara. O sea, ahorita ya aprendieron que weekend va con doble E al principio y no E al final. Porque así ya se ve raro. Last weekend. Sí, correcto, that's correct. Last weekend. ¿Qué otra expresión podemos usar con last? Last month, ¿no? El mes pasado. Teacher, podría ser last Christmas. Last Christmas, ajá. Christmas. ¿Así? No, ¿Qué le falta? la H, ahí. Exacto. Christmas. ¿Segura? No, es atrás, Miss. Atrás de la R. Ahí. Ándele, Christmas. exacto. Last Christmas, exactly, that's correct. ¿No? Ahí ese también estuvo interesante, pues no, ahí se ve medio rara. Es ese ejercicio que nosotros tenemos que hacer todo el tiempo. Luego pasamos a la columna Yesterday Morning. Y luego Yesterday Morning lo podríamos traducir como, pues, la mañana de ayer, ¿no? Yesterday es ayer. Vamos a poner aquí. Ayer. Yesterday morning. Que nosotros lo traduciríamos como ayer en la mañana, ¿no?
Afternoon, aquí lo que tenemos en estos tres son momentos del día, ¿no? Morning es en la mañana. Mañana, como día. Vamos a poner matutino. Luego, afternoon, ¿qué es afternoon? Es tarde. La tarde. That's correct. Y evening. Night. Noche. Sí. Y entonces night, ¿qué es? Si evening es noche, night, ¿qué es? También es noche, teacher. Aquí pasa otra cosa interesante, ¿no? Nosotros cuando pensamos en la noche, la pensamos en dos momentos diferentes, ¿no? Puedo llegar en la noche a estudiar, o puedo llegar en la noche a trabajar, o puedo llegar en la noche a cenar, y luego ya me voy a dormir. ¿No es tarde-noche? Exactamente, ¿no? Tarde-noche, ¿no? Entonces, aquí nosotros hacemos esas cosas en la tarde-noche. Bueno, ahorita ya es más noche. Pero en las expresiones en inglés, casi siempre night es la noche de ya en la cama, casi, casi, ¿no? O el otro contexto de cuando sales a cenar o sales a una fiesta que es en la noche, ¿no? Es decir, ya es como de las 10 de la noche en adelante, que puedes estar o en una fiesta o puedes estar en tu cama durmiendo. Entonces aquí, pues ya dijimos que yesterday morning, aquí ¿qué queda? Yesterday afternoon. ¿Y la traducción cuál sería? Yesterday afternoon. Ayer por la tarde. Ayer por la tarde. That's correct. The next one, yesterday evening. A esa ya costó más trabajo, ¿va? Es que es nuestro cerebro en español. Tratemos de hacer la traducción. Vamos a hacer una oración. We did. We go to. Sí, nosotros fuimos al cine ayer en la tarde-noche. Que nosotros en español no decimos tarde-noche. O sea, decimos, pues ayer fui al cine. Ah, sí, pues fuimos como a las 7. Ah, yesterday, es la evening, ¿no? Yesterday evening. Y ese ejercicio lo tienen que estar haciendo siempre, 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 siempre. Ok, la palabra está en inglés, no la puedo traducir literal al español. No puedo. Y finalmente, yesterday night. Suena como raro, ¿no? Exactly, because ya la tenemos acá. Estoy como la Sofía Vergara. A ver, esto ya está mal porque aquí está la expresión correcta para hablar de la noche anterior, que es last night. Entonces esta se cancela porque no existe el yesterday night. No existe yesterday night. Repítalo, no existe yesterday night. Existe last night. ¿Sale? ¿Cómo ven? Tómenle una captura, de todas formas lo voy a subir a la plataforma porque vamos a hacer esta tarea.
que es think of important events in history. When did they happen? Make a list and make questions about it. O sea, esta la resolvimos aquí, pero ustedes van a tener que hacer una lista de cosas que pasaron, pues ahora sí que dentro de la historia global, ¿no? Ya sea que pasaron hace 2 meses o que pasaron hace 20 años. Entonces, ¿cómo ven? ¿Subo la presentación? Subo la Sí, Miss, porfa. presentación. Sí. Y pongo la tarea, ¿sale? Bueno, no sé si tengan alguna duda o pregunta o comentario final. Yo sigo con una duda, Miss. Sí. Las tareas las sube mediante vayan acabando las clases, ¿no? O sea, ejemplo. Bueno, Ajá. de esta tarea se sube apenas en esta semana, lo que estamos viendo ahorita. Ajá. Casi siempre, pero no siempre. O sea, ahorita entonces llevaríamos, por así decirlo, 5 tareas. No llevo la cuenta, pero creo que sí. Ok, bueno, ¿Sí? muchas gracias, Miss. Bueno. Sí, lo importante es que dependiendo del progreso que tengamos dentro de las clases, van a ir las tareas o no, ¿no? Porque pues de pronto a lo mejor pues ya avanzamos súper rápido y ya no es necesario tantas tareas, ¿no? Entonces vamos a ir en ese sentido. Por mi parte sería todo. Cuídense mucho y pues nos vemos la próxima semana. Dice María Fernanda.